todos y bienvenidos al Steading. Somos un podcast de literatura fantástica que tiene como hilo conductor la rueda del tiempo. Yo soy Raúl, soy escritor de fantasía y lector de fantasía asiduo también, por supuesto, y mis compañeros son... Yo soy Alex, estudio diseño de videojuegos y animación 3D y soy un fanático de la rueda. Y yo soy Carmen, estudié Historia y Arqueología, aunque actualmente me dedico a la corrección editorial, más o menos. Y pues de los tres soy la que más veces se ha leído La Rueda del Tiempo, como ya se he visto más episodios, ya lo sabéis. Sin embargo, en este episodio no vamos a hablar estrictamente de la rueda del tiempo. En este episodio vamos a hablar de el bien y el mal y cómo se representan en la literatura fantástica, tanto en la actualidad como también en la forma en la que se han representado a lo largo pues, de las décadas que se lleva escribiendo y publicando ese tipo de literatura. Antes de ello, sin embargo, creemos que es interesante hablar un poquito sobre esta dicotomía entre el bien y el mal, cómo se ha visto reflejada en otros géneros literarios y también un poco cómo se ha visto reflejada también en la mitología y la historia pues, a lo largo del tiempo, ya que al final la fantasía está muy inspirada por todo este tipo de cosas. Bien, pues vamos a hablar primero un poquito en orden cronológico, ¿no? Empezando por la antigüedad. Carmen tiene cosas muy interesantes que decir acerca de Egipto, así que adelante. Pero Carmen va a ser breve, porque si no, al final Carmen se lía y esto se convierte en 2 horas de yo dando la chapa sobre cosas históricas. Como digo, quiero ser breve y un disclaimer también. Aquí hemos pecado de eurocentristas al final, pero es que en nuestra literatura fantástica, queramos o no queramos, tiene su origen fundamentalmente en lo que llamamos el mundo occidental. Entonces, pues es donde vamos a poner un poco más el foco. Y yo quiero empezar hablando un poco sobre el antiguo Egipto, cómo en Egipto sí que existe una división muy clara entre lo que es bueno y lo que es malo. En egipcio existe la palabra nefer, que significa bello, bueno, perfecto, y la palabra bin, que significa malo, dañino, en ese sentido, ¿no? Y sobre todo en Egipto vemos como esos conceptos, el bien y el mal, se hallan también muy asociados a la justicia, o sí, la justicia y el caos, el orden y el caos. El orden, que es Maat, que esta diosa representada con un tocado, con una pluma en el cabello, y Isfet, que es la diosa del caos, de las enfermedades, la miseria, etc. Entonces, esto no es más que un reflejo de cómo Egipto en sí es un país dual en todos sus aspectos. Tenemos por un lado el Alto Egipto y el Bajo Egipto, tenemos la Tierra Negra y la Tierra Roja, es decir, las tierras aluviales y el desierto, etc. Y quizá uno de los ejemplos más claros de cómo en la cultura egipcia sí que existe esta dicotomía entre bueno y malo, esta escena que se representa muchas veces en las tumbas y que es bastante conocida a nivel general, del juicio del alma. Cuando un difunto fallecía, su corazón pasaba por un juicio en el cual se colocaba en una balanza, en uno de los platillos el corazón y en el otro la pluma de Maat, la pluma de la justicia. Si tu corazón pesaba más que la justicia, es porque en tu vida había sido malvado y con lo cual tu Sí. alma es devorada por la diosa Sí. Amit, por el monstruo Amit. Hay una escena muy chula en, creo que es la segunda temporada de American Gods que te refleja precisamente eso, ¿no? Cómo se juzga a una persona, este dios, con la balanza y todo eso. También lo hemos visto en Moon Knight, en Caballero Luna, que es una de las escenas más Sí, chulas de la serie. Quiero decir, al final incluso en el presente esto mismo pues es bastante conocido. Pero incluso así en Egipto, incluso los conceptos del mal, salvo cosas muy concretas, como puede ser el caso de la serpiente Apophis y tal, por ejemplo, los dioses malvados, podemos denominar como malvados, como puede ser Sekhmet, que es la diosa de la guerra y las enfermedades, Seth, que también es un dios que, en fin, son divinidades que el mismo pueblo les adora en determinados momentos, son divinidades ambivalentes. Es decir, existe a nivel filosófico, a nivel conceptual, una división muy clara, pero cuando se ve reflejado un poco en la vida cotidiana de la gente, no es tan evidente.
Sí, a mí una cosa que me parece curioso muchas veces cuando entramos en religiones que podríamos considerar más politeístas, como podría ser el caso de la egipcia y muchas otras, es que a veces los mismos dioses tienen conceptos que nosotros vemos como positivos o negativos de forma estricta y como que ellos son un batiburrillo de cosas que representan. A mí, por ejemplo, me ha venido ahora mismo a la cabeza Ishtar, que es una diosa de Mesopotamia, y si no recuerdo mal, y voy a echar un momentito un vistazo en Wikipedia, sí, es una diosa que representa tanto el amor como la guerra. En la mitología griega me parece que Atenea también tiene un aspecto suyo, digamos, en los que también se la representa como una diosa más bélica. Lo que pasa es que Atenea tiene atribuciones más Claro. tácticas. Sí. O De sea, estrategia. exactamente, es la estratega, no es Mm. tanto la que se pega con la gente, digamos. Sí. E Es más incluso bélico. la muerte, que es una cosa que a lo mejor nosotros tenemos una connotación más negativa de ella, en muchas mitologías politeístas no se la considera como algo necesariamente malo, Y en algunas ¿no? está también atribuida al tiempo, ¿no? Pues, Hmm. pero Como no me es. refiero a las divinidades como tal. Ah, sí. En Grecia, por ejemplo, ya que has sacado el tema, ese concepto de bueno y malo es totalmente, sobre todo en la Por Grecia eso. arcaica. Al final, Mm. pues, si los dioses aprueban lo que tú haces, está bien hecho. Sí, Claro. sí, a ver, Ese es la el concepto. inmensa mayoría de grandes historias que suceden realmente no son por una lucha del bien y el mal, sino simplemente por enemistades, rivalidades o problemas que tienen los propios dioses y que al final son tan problemas tan humanos como los que podríamos tener nosotros, pues pequeñas rencillas o piques que pueden tener entre sí. Al final, yo qué sé, la guerra de Troya sucede porque hay una discusión entre varias diosas que quieren llegar a una conclusión de cuál de ellas es la más hermosa de todas, por Mm. ejemplo, O y la que se incluso lía de ahí. en No, en la, este caso sería la vanidad. incluso en la Odisea. O sea, el motivo de la Odisea, la razón por la cual Ulises, Odiseo, tiene todo ese periplo por el Mediterráneo, es porque el tío dijo, pues no le voy a hacer un sacrificio a Poseidón antes de Sí, partir. Entonces, al final, Claro. desairas a los dioses, con lo cual te mereces un castigo. por eso. Yo creo que ahí entra un poco también a veces con todas estas religiones politeístas se le da un factor de imprevisibilidad a los dioses, un poco es una percepción de que son imprevisibles, del mismo modo que la vida y la naturaleza a veces lo es, que puede en cualquier momento llegar y fastidiarte la vida entera, Sí, ¿no? Y pero es como intentar extrapolar a los dioses, no esa naturaleza pues un poco impredecible que tiene también la vida y la existencia. poco los dioses como fuerzas de la naturaleza, pero en ese Mm, caso el bien y el mal también se diluyen un poco, porque como lo que habéis dicho antes, no es tanto las historias griegas, al menos que las que yo puedo recordar, no es tanto no se produce el problema, el desenlace tanto por el bien o el mal, mm, sino por lo que los propios dioses deciden, ¿no? O sea, si tú tienes la gracia o el favor de un dios, al mm. final lo que tú estás haciendo es el bien, ¿no? Entre comillas. Sí, justo eso. Sí, Entonces, incluso la idea del mundo de los muertos, sí que es verdad que hay civilizaciones o culturas en los que en función de si una persona ha sido mejor o peor, el resultado que recibe es distinto. Tenemos, por ejemplo, el cristianismo, el tema de la reencarnación, el budismo con el karma sí que afecta un poco a lo que hayas hecho sí o no. Pero vamos, que hay otras culturas en las que realmente no ves esto. En la mitología nórdica sí que hay varios lugares los que puedes ir después de muerto, pero el criterio no es como de bueno haya sido, sino a veces, por ejemplo, la forma de morir con el tema de las valquirias, que son las que van reclutando guerreros para cuando llegue el fin del mundo, el Ragnarok. sí. Funciona un poco como el Elíseo también en la Sí. mitología griega. Al final, lo héroe, lo épico, tienen Mm. su lugar determinado en la otra vida. En fin, Que todo muchas esto. veces, bueno, perdón. Perdón. No, que muchas veces está relacionado con la guerra eh, y con, por así decirlo, o sea, que no hay tan, o sea, que los héroes suelen ser más bélicos que, por ejemplo, pacifistas, ¿no? Pero bueno, Y eh, es curioso porque eso justamente
lo va a heredar la literatura fantástica en la edad contemporánea, ¿no? Es decir, como el héroe Hmm, al final es el que se pega con el malo, no Mm, es el que, yo qué sé, eh, redacta un tratado de paz entre dos naciones, no, es el que sí, se o pega de ya. toña. sea, También que eso se lo, ve sobre todo en la fantasía épica, pero es que a veces al final es complicado desligar por completo la épica de la lucha, incluso lo que hmm, podríamos considerar la lucha armada, ¿no? Se puede intentar, o por lo menos se puede intentar matizar, pero claro, es que si te alejas mucho de esa forma de hacer las cosas, la gente te va a empezar a decir, es que esto no es fantasía épica, ¿dónde está la épica en esta novela de fantasía? Claro. Ya Pero vamos, que es siguiendo, eso, que pero bueno, novelas de fantasía que no buscan la violencia hay. Un ejemplo yo que tengo guardadito hmm. va a tratar un poco sobre ese tema, pero claro, es que es complicado encontrar ese equilibrio, ¿no? De crear fantasía épica intentando desdibujar en la medida de lo posible la violencia. Y que ¿Es al fin y posible? al Es cabo, complicado. sí, y que no son novelas un poquito más modernas, o sea, novelas más actuales, o sea, novelas más actuales, y que lo más clásico, por así decirlo, lo que bebe más, pues eso, de mitos nórdicos, de mitos griegos, quizá incluso de la propia moralidad judeocristiana, no sé, de las religiones monoteístas que tenemos tan inculcadas ahora, sí que suele ser más de el bien o lo que nosotros entendemos como bueno contra lo malo. Y tienen Mm, que pegarse porque lo que tú dices, si esto es épica, ¿dónde están las espadas? claro, ¿no? También hay aunque no sea exclusivamente, mucho de lo que es la base sobre la que se ha construido la literatura fantástica, al final, aparte de todas estas mitologías de las que hemos hablado, también es la literatura medieval, la prosa épica medieval, cantares de gesta, los cantares de gesta, todas estas crónicas, todas estas grandes historias, las edas nórdicas que están ambientadas antes de la Edad Media, pero que cuando sí que aumentan más en popularidad, se ponen por escrito y demás, es precisamente en este momento. Y bueno, pues todo ese pozo también está y también contribuye. es curioso porque es precisamente en este momento cuando empezamos a ver esa historia épica del héroe que Mm. hace cosas y Sí, que muchas veces, sobre todo en aquellas tradiciones que están un poco más separadas del mundo cristiano, ponía el ejemplo de la era nórdica o, por ejemplo, los relatos del Mabinogion, que son los relatos galeses. mm, Aquí empezamos a ver ya elementos mágicos, brujos, hadas, seres feéricos. También en esta época es cuando empiezan a fijarse por escrito los mitos artúricos, que los mitos sí, artúricos es verdad que no se pueden desligar del cristianismo Mm, y tal, ¿no? Pero sí que empieza a añadir ingredientes a esta gran sí. olla de literatura Claro, fantástica. también en parte lo mismo, bueno, los mitos artúricos es algo que de lo que se ha escrito muchísimas páginas, se sigue escribiendo y yo creo que no va a dejar de escribirse, pero lo que es la prosa medieval relacionada con el ciclo artúrico al final está muy ligada a lo que serían los ambientes cortesanos de Francia en los últimos siglos de la Edad Media. Y como que se iban incorporando conforme se iban haciendo nuevas versiones y demás, que muchas veces los escritores que escriben estas obras eran a través de mecenas, que eran personas pudientes, iban añadiendo elementos un poco en función de la moda de la época. El caso del romance entre Lancelot y Ginebra, por ejemplo, es un añadido posterior. De hecho, me parece que Lancelot viene de Francia, es un caballero que viene de Francia y es un elemento que se añade en parte también pues porque en esa época estaba de moda todo este tema del amor cortés y todas estas cuestiones. Otro ejemplo un poco de la evolución del mito artúrico que me parece muy interesante es que el personaje de Morgana en algunas de las primeras versiones del mito artúrico que hay por escrito es un personaje que ayuda al rey Arturo, mientras que, aunque bueno, es un personaje que sabe hacer magia, que está muy vinculado, ¿no?, al paganismo, y sí que es verdad que conforme van avanzando las versiones se va también más demonizando este papel hasta en algunas de ellas convertirlo en un personaje clave para la caída de Camelot. Y es curioso cómo empieza ya a desarrollarse esta idea de lo masculino cristiano es bueno, es heroico, mm. Arturo es el héroe, mientras que lo femenino y lo pagano es el mal, es el diablo. Mm, sí, Yo sí, creo, sí, sí, Alex. no, no.
No, eso, que yo creo que al final lo que ha dicho Carmen es algo que se ha ido, que ha ido evolucionando cada vez más. O sea, no solo con el tema de Morgana, sino con otras criaturas, eh, mitológicas, por así decirlo. Mm. Em, pero, Hay que pero tener eso, en cuenta también que el diablo es un, bueno, el diablo o el mal, como lo quieras considerar, no este mal personificado, sí que es algo que aparece, pues, de, mm, digamos, de una forma bastante temprana en lo que sería el cristianismo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tienes un par de referencias acerca de un mal personificado, por ejemplo, creo que es en el desierto, que intenta tentar a Jesús para que abandone lo que está haciendo, ¿no? Esta penitencia que estaba haciendo en el desierto, pero que son unas, pero que no es un mal o un mal personificado que tenga un aspecto definido, que tenga una serie de características tan definidas, sino que es la tentación y poco más. Y que la figura más contemporánea que tenemos de lo que sería el diablo es una versión que precisamente empieza a desarrollarse sobre todo en la segunda mitad de la Edad Media y a la que se le incluyen muchos, pero muchos elementos de criaturas mitológicas, de deidades paganas, de ¿no? Pues de todos estos mitos e historias que no tienen una raíz estrictamente cristiana, pues que había pues, desde hace siglos en muchos de los territorios de lo que sería Europa. Sí. Cosas Todo como los esto, cuernos de carnero, todas estas cuestiones. sí. todo esto al final, cuando llega el Renacimiento, acaba no rompiéndose, pero sí que sufre un proceso de reforma, nunca mejor dicho, Sí. porque precisamente la reforma protestante, que, bueno, me imagino que tanto vosotros como quien no oye ya más o menos lo sabrá, Mm, pero fue un proceso de reforma religiosa de la Iglesia a partir de la figura de Martín Lutero. Y básicamente la reforma y la contrarreforma, que fue la Mm. reacción de los países católicos, fundamentalmente de España, a la reforma protestante, dio lugar, dio una oportunidad muy grande a empezar a explorar cosas distintas. En el mm, sentido de decir, bueno, si este señor nos está diciendo que lo que dice la Iglesia Católica, el Papa de Roma, no es la verdad absoluta, ¿por qué no claro. podemos tratar de darle una vuelta a esto? Entonces Mm. empezamos a ver también con el surgimiento del humanismo y otros procesos filosóficos, que no vamos a hablar de esto, no es el tema, Sí. Sí, por pero ejemplo, en el Renacimiento, que es un momento bastante importante, y es toda esta vuelta, no este mayor interés otra vez que viene por la cultura grecorromana, Sí, la cual al final es una cosa clásico. cíclica, siempre hay periodos donde se rechaza, momentos donde se recupera. Y creo que un momento también bastante importante en este sentido sería el siglo XIX, en el que hay un, también con el auge del romanticismo, diversos Mm, movimientos nacionalistas y demás, se pone bastante más en valor de lo que había estado hasta entonces, lo que sería la cultura popular, cuentos de hadas, todas estas cuestiones. Es por esta época donde los sí. hermanos Grimm, donde Perrault, no sé cómo será en francés, ¿vale? Mi Herold, francés es supongo. terrible. Eso es. También recopila, y hay muchos autores que se dedican a recopilar todas estas historias que habían sido transmitidas de forma oral y al final Sí. había tropecientas mil versiones de cada una y ellos lo que hacen es poner por escrito una. Y al final los cuentos de hadas también son un elemento bastante importante, que no hemos mencionado tanto, pero que es un elemento bastante importante para lo que es la literatura fantástica. Sin ir más lejos, las crónicas de Narnia, por ejemplo, tienen mucha importancia. Mm. Muchas obras de Neil Gaiman también tiene bastante influencia lo que serían los cuentos populares, por dar algunos ejemplos. Para mí el Y luego que, principal, sí, bueno, no, que en lo que tú has comentado de que empieza esta reforma, ¿no? Por así decirlo, de la novela fantástica, eh, que se hace a su vez, que se ocurren todos estos cambios en la propia cultura o en la propia civilización. Yo creo que en parte hace que pues, los escritores o dramaturgos quieran comenzar a mirar cosas distintas, a buscar ciertos, ciertos elementos distintos en la propia, la propia fantasía. Y por ejemplo, Hamlet de Shakespeare, al final el mal se disfraza como bien y no es un mal, o sea, no es una batalla tan épica y tan
visible de bien contra mal, sino que realmente es el mal el que intenta, mediante artimañas, mediante engaños, prevalecer hasta que es destapado y se descubre, ¿no? Un poco. O el bueno descubre quién es el malo. Al final es un momento en el que empezamos a ver que el mal con mayúscula no es tan importante como la maldad intrínseca de las personas. Sí. Sí. Y que muchas Y veces luego, pues no es tan evidente. y que a veces esa maldad intrínseca se relaciona con otras cosas, o sea, se utiliza esa figura de maldad y precisamente de maldad intrínseco en algo para dar un mensaje que favorezca ciertos tipos de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en esta época de ilustración, pues ese atribuir todo lo bueno a la civilización, ¿no? Al civismo, a los derechos del hombre, etcétera, y lo primitivo, lo pagano, como antes, ¿no? A veces lo femenino también, es lo malo, lo que se tiene que civilizar, lo que busca un poco, pues eso, que la maldad escale, ¿no? Y se cuele por las brechas de la civilización. No sé cómo lo veis vosotros. Es curioso que eso sí que se menciona, ¿no? Como que la civilización es ese estándar al que tendría que aspirar toda la humanidad y que durante los siglos, creo que 18, 19, incluso el principio del siglo XX, esta idea de que la evolución de las sociedades humanas es algo completamente lineal y que tú tienes, por un lado, en el escalafón más básico, prácticamente, que viven en la edad de piedra, ¿no? Esos africanos que van en taparrabos, que ellos decían que veían por ahí, y luego tienes al hombre moderno que vive en una ciudad con unos humos que le están matando por dentro porque están en plena revolución industrial, como el estándar al que tendríamos que aspirar. Sí. Al mismo tiempo que tienes eso, también tienes la idea del buen salvaje, que es una idea que se expande también bastante durante la época de la Ilustración y eso, en la que se habla de ese salvajismo, volvemos a lo mismo, como esa forma de ser primigenia del ser humano, que es más pura y que si bien no tiene todo ese refinamiento que trae consigo formar parte de la sociedad moderna, industrial, intelectual, todas estas cosas, sí que posee una serie de valores, una serie de rasgos intrínsecos relacionados con el honor, por ejemplo, la honestidad y tal, que de algún modo se están perdiendo en la sociedad contemporánea. Pero al final siempre ese buen salvaje es una versión idealizada. Y todo Sí, lo que claro. vemos en el, digamos, en la vida política, y sí, sobre todo en la vida política del siglo XIX, justificar los movimientos colonialistas. Uh-huh. En el siglo XIX es cuando empezamos a ver los grandes imperios como empiezan a ocupar territorio de otros continentes, fundamentalmente de África, sobre todo. Y es muy sencillo asociar a civilización lo occidental, porque al final entendemos Sí. civilización como aquello que o sea, la civilización la entendemos bajo nuestros propios criterios. Entonces, Aquello que es parecido a nosotros, ¿no? ¿no? Y que cómo no vamos a ser civilizados si los ítems para considerar a alguien civilizado los ponemos nosotros. Claro. Sí, O sea, claro. es un pensamiento circular. Nosotros somos civilizados y entendemos civilización como lo que hacemos nosotros. Entonces, Claro. ¿hasta qué punto podemos juzgar este tipo de historia? Y es muy interesante cómo se utiliza para justificar este tipo de historia y cómo eso se filtra también al ámbito cultural Yo y literatura. me voy a adelantar un poco a la parte ya donde hablamos de literatura fantástica, pero a mí me leí hace relativamente poco el libro de Babel de R.F. Kuang, ¿vale? Que es un libro que te habla precisamente de la revolución industrial. Es una novela de fantasía porque sí que hay magia, pero el mundo es describe de forma bastante precisa lo que sería el siglo XIX. Los protagonistas son distintas personas que vienen de diferentes territorios colonizados por el Imperio Británico y como la magia requiere el uso de la traducción de lenguas extrañas, las cuales luego se emparejan con inglés para crear distintos efectos, al final estas personas, ¿no?, de las colonias son necesarias para que la maquinaria, para que la magia funcione. Y es un libro que explora muy bien esto, ¿no? De hecho tienes momentos que a mí me resultaron absolutamente frustrantes y vomitivos, en los que ves al típico personaje de clase alta, intelectual, inglés, que se dedica básicamente a justificar todos los atropellos que está realizando la sociedad británica en nombre del progreso, cómo te venden, por ejemplo, el capitalismo, la apertura de las fronteras, todas estas cuestiones como algo bueno,
Y el protagonista, que al final lo único que sabe es traducir porque no les interesa que tenga un conocimiento más global sobre el mundo, le está escuchando y está frustrado porque dice, si es que yo sé que este argumento debe tener un montón de falacias y un montón de problemas, pero es que no tengo las herramientas necesarias para desmontárselo. A mí yo creo que es de los libros favoritos que he leído este año 2023, aunque salió el año anterior. Pero sí, en general a veces es difícil alejarse, ¿no?, de esa perspectiva que tenemos cada uno de nuestra propia cultura, nuestra propia civilización como estándar y vara de medir para todos los demás. Yo creo que al final, cuando estamos ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se puede decir que es cuando, sí, podemos considerar que es cuando se crean las primeras obras, que se puede decir, esto es Mm, literatura fantástica, Sí. con todas las de la sí, ley. Al final, todo lo que se ha ido trayendo desde la Edad Antigua es un contexto en el que tenemos, por un lado, esta lucha entre el bien y el mal, que proviene de la teología judio-cristiana, etc. Tenemos esta idea que ya la hemos hablado un poco sumeramente, de que lo femenino y lo pagano es, por regla general, el mal, que está mal. Tenemos esta ideología imperialista del siglo XIX, que al final es una justificación racista, de que lo extranjero, lo malo, lo primitivo es malo, y con lo cual Mm. la gente mala tiene que responder a esos estereotipos incivilizados mm, según nuestros criterios. sí, Y por otro Y muchas lado, veces racistas. y por otro lado tenemos una cosa que bebe mucho de la literatura medieval y sobre todo de estos romances palaciegos del siglo XII, XIII, que es mm, esta idea de la dama como objeto de deseo, objeto de amor. La dama nunca es sujeto de la historia, ella siempre es el objeto, digamos. Mm. sí, Y a veces también es objeto, o sea, tentación, ¿no? Un poco como lo que has dicho antes, que Claro, porque lo es que femenino suele ser sí, malo. A veces la mujer es quien tienta al protagonista, que siempre claro. es hombre, por supuesto, para hacer algo malo, para pasarse al mal, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que distinguir entre la visión positiva que se tiene de la mujer, que sería una mujer más la mujer pasiva, más virtuosa. objeto de deseo, Sí, y luego la mujer que podríamos decir que es más activa dentro de la historia, que en la mayoría de las ocasiones se la va a mencionar como un personaje negativo, habiendo excepciones. Por ejemplo, sí que a veces tienes personajes, los cuentos como por ejemplo la hada madrina que puede ayudar, personajes que auxilian de forma mágica a los protagonistas, pero normalmente es eso, sí que hay, pero normalmente son mujeres a lo mejor en las que están el plano sexual, digamos, o es muy secundario, que a lo mejor incluso las puede describir como más mayores o tal, mm, pero diría que es un poco los roles principales que tienen asignados. Hay que pensar que por cada hada madrina maternal, con el pelo Sí, canoso, etcétera, tenemos una madrastra de Blancanieves, mm, altiva, hermosa, que quiere lucirse, etcétera, ¿no? sí. Vanidosa, que solo piensa sí, en su propia belleza, eh, en dañar, quiere dañar no, no le importa dañar a los demás. Normalmente pues eso, los personajes que habéis dicho que son más femeninos, pero que llegan al protagonista son más maternales, una sí. figura más de madre que de otra cosa. Y no sé, es curioso. Sí, y además, bueno, además de las obras de las que ya hemos estado hablando como base para la literatura fantástica, creo que sería muy interesante hablar de todo lo que sería la literatura gótica de final del último tercio del siglo XIX, y también diría que es bastante importante todo lo que serían las y literatura de aventuras también, que sucede más o menos también por esta fecha, ¿no? En este momento de efervescencia la literatura por entregas, que iban los periódicos y demás, y que ya en el siglo XX pues se pasa a revistas propias, todas estas revistas pulp, donde crecieron Sí. Lovecraft, donde sacó su literatura Robert T. Howard, todos estos autores, Mm, porque al final en las novelas de aventuras, como los viajes de Gulliver, por ejemplo, tienes un mundo imaginario, pero como el mundo todavía es más grande y está todavía en esta época de descubrimiento por parte del europeo, ¿no?, de todo este resto del mundo, sí que estos mundos fantásticos se colocan como lugares perdidos que siguen existiendo en nuestro mundo, en lugar de buscar mundos que no existen para poder contar estas historias. Ujú. completamente de acuerdo.
Mm. Y al final con todo esto pues entramos en el siglo XX y Sí. yo creo que no podemos dejar de hablar de quien quizás sea el máximo exponente de la fantasía clásica, el referente, el que siempre Sí. todo el mundo lo tiene ahí en la cabeza cuando hablamos de fantasía, que es J. Ronald Reuel Tolkien. Bueno, os dejo Mm. que habléis, que estoy hablando mucho. Vale. Sí. No. A ver, yo creo que al final Tolkien no es ni de lejos, no es ni de lejos el primer autor que hace literatura fantástica. Hemos mencionado, por ejemplo, a Robert Howard, en general todos los autores que escribían pulp, Sí. que Muy bueno. fueron creando este género de la espada y brujería, por ejemplo. Son autores que son anteriores, incluso Lovecraft, aunque lo que sería la forma en la que están construidas sus historias al final entraría más en la literatura de terror, o Sí. Horror. Edgar Allan Poe también. Hay un trasfondo fantástico que es muy importante en esas obras. Pero cuando pensamos tal vez en autor que creó la imagen, podríamos El, decir, el estereotipo, ¿no?, de literatura Eso es. fantástica, el imaginario indudablemente es colectivo, Tolkien. sí, Sí. sin duda. Todos Y los elfos que ya estamos, los hay hasta en la sopa, pues eso, los orcos, ¿no? Esa carne de cañón, como tú lo has llamado muchas veces, del Señor Oscuro. O sea, al final, también Tolkien era mucho de utilizar el bien como sinónimo, o sea, de la luz, de lo blanco, de las cosas que están bien, y el mal como sinónimo de, pues, de lo malo, también como figuras contrapuestas y absolutas. Los protagonistas siempre son buenos, el mal siempre es algo que va a tentar, en este caso en forma del anillo único, y pero habla que no. a ver, al final Tolkien es un personaje de su tiempo. Mm. Tolkien formaba parte de un grupo de intelectuales y escritores con convicciones cristianas, entre los cuales estaba C.S. Lewis, que de joven era ateo, pero luego se Sí, hizo cristiano y se volvió el más cristiano de cualquier lugar en el que estuviera, de ¿vale? cristianes, o sea, Y exagerado. aunque claro, Lewis te lo echa bastante más a la cara, ¿no? Tu cristianismo. De hecho, el último libro de las Crónicas de Narnia es como una especie de versión extraña del Apocalipsis Es que te raro. deja loquísimo. Tolkien también era una persona que era cristiana y si bien no va tan a la cara, sí que creo que la concepción del mundo que tiene, del bien y el mal, la concepción que tiene de la tentación, sí que está bastante inspirada y bastante basada en lo que serían la mitología cristiana. Mm. Pero luego también o sea, también le influyeron otras obras y otras mitologías. Sí, claro. El cantar de los Nibelungos, es decir, un anillo. O sea, al final, y luego el tema de, al menos, esto ya no sé hasta qué punto, es algo que yo creo que puede ser así. El tema en la mitología nórdica, los distintos, bueno, los elfos, Sí, de y los enanos Y los también. enanos. los enanos, todo el tema de eso de los orcos, que serían a lo mejor los elfos oscuros, literalmente. Los hobbits sí que son una raza que es propia, inventada por Tolkien, Sí, y yo creo que es la favorita de todos. Sí. sí. Ojalá ser Y que hobbit, por favor. ojalá. Ojalá vivir Sí, en una madriguera. Y luego al final esa raza, los medianos, al final ha mellado o ha medrado en toda la fantasía. Yo creo que no me quiero ir muy hacia adelante, pero al final, por ejemplo, Dungeons and Dragons, el mundo bebe muchísimo, sobre todo las primeras ediciones del mundo de Tolkien. O sea, sí, de esa hecho, épica. creo que en algún momento hubo problemas con tema de derechos de autor, precisamente Sí. porque Dragones y Mazmorras utilizó una raza que estaba claramente inspirada en los hobbits. Y a ver, También. dijeron, bueno, pues señor, los elfos y los enanos no te los podemos poner por copyright, pero aquí te estás pasando. De hecho, esto ya es una curiosidad, cuando en Dungeons and Dragons hablamos del Mithril, el Mithril no Sí, existe, es Mithral porque Mithril Claro. pertenece a los derechos de autor de Tolkien. claro. No se podía decir Mithril, tenía que ser Mithral. Pero vaya, Sí, Sí, por una letra, se sabe. en fin. sí. Y yo tal Qué vez bueno. diría que a partir, bueno, que durante bastante tiempo
tenemos como que se relega la fantasía un poco como una literatura, digamos, de segunda categoría y Más demás, inferior. teniendo como siempre, ¿no? Tus excepciones, las que estaría el Señor de los Anillos, que eso era Mm. literatura de verdad, pero lo que podía haber más allá de fantasía fuera de eso, no. Luego más adelante podrías tener la historia interminable, que eso sí que es literatura fantástica de verdad, pero el resto no. Y todos estos Sí. movimientos. Y aunque yo diría que prácticamente desde poquito después de que saliera Señor de los Anillos surgen obras muy importantes y muy interesantes. Sí que es verdad que hay como un Ya. montón de gente que en las décadas posteriores al Señor de los Anillos se dedica a hacer refritos con menos calidad literaria de lo que sería el Señor de los Anillos y que eso hasta cierto punto también hace un flaco favor a la literatura Mm. fantástica en esta época. Sí. Yo quiero mencionar a un autor que yo lo leí de adolescente, que es Lloyd Alexander, que en sus crónicas de Prydain, que al final es literatura juvenil, ¿vale? Mm, No es literatura adulta, como que poco me gusta hacer esa distinción, Ya. pero bueno, O sea, no hace falta nos entendemos. distinguirlo en plan. Sí. Lloyd Alexander lo que hizo fue coger mitología galesa, la cosmogonía galesa, y adaptarla precisamente a los tropos que se han establecido a raíz de la influencia de Tolkien, pues eso, el señor oscuro, el mundo se va a acabar, el héroe de origen humilde que tiene que salvar el mundo ayudado por la princesa y el bicho raro. Mm. Em, quiero decir, sí, es un refrito de tropo, pero me parece interesante cómo hay autores que empiezan a buscar su fuente de inspiración en otras cosas, mm. digamos, que vienen un poco de lo que hablábamos cuando hablamos del siglo XIX, de historias populares, de cosmogonía eh, de la gente llana, etcétera. Sí, yo aquí en esta primera fase que podríamos considerar de lo que sería literatura fantástica, me gustaría mencionar el ciclo de Terramar de Ursula K. Le Guin. El primer libro salió en 1968, ya sería creo que unos casi 15 años, tal vez un poco más de la serie del Señor de los Anillos, que también es fantasía épica, también bebe de muchas cosas que podríamos considerar que aparecen en esos dos anillos. Por ejemplo, aparecen dragones, aparecen distintos objetos mágicos, distintas cosas. Pero una de las cosas que a mí más me gusta de estos libros es que ya casi desde el principio se aprecia una sensibilidad diferente. El mal, y es algo que vamos a expandir más adelante, ya no se interpreta como algo externo, Mm. sino como algo que forma parte de nosotros mismos. En el primer libro del Mago de Terramar tenemos al protagonista, que es Gavilán, que es un mago, y está estudiando en la escuela de magia que está en la isla de Roque, que creo que es la primera escuela de magia de la literatura fantástica, o si no es de las primeras. Y él, en un momento, llevado por el orgullo, la vanidad y todas estas cosas, intenta hacer un hechizo que se escapa a sus conocimientos y jugar con cosas que no debe, y al hacerlo trae una sombra al mundo, una sombra, un ser oscuro al mundo. Y él tiene que encargarse de esta sombra, no voy a decir cómo, porque hacerlo de ello sería spoiler, pero es su responsabilidad. Y al final estamos dibujando esa idea del mal como algo externo y le estamos añadiendo unas capas adicionales. Algo similar ocurre con Marion Zimmer Bradley, que si no la habéis leído, os la recomiendo muchísimo. No puedo Mm, recomendarla lo suficiente. Que bueno, empezó también a escribir fantasía y ciencia ficción en torno a los 70 y durante sí. los 80 también fue bastante prolífica. Y una de sus obras más célebres es La niebla de Avalon, que es un retelling del mito artúrico, Mm, pero visto desde la óptica de Morgana. Pero, Y aquí es donde Zimmer Bradley le da la vuelta a la tortilla a esta idea que hablábamos antes, ¿no? Del paganismo femenino como algo malo, como sinónimo del villano, y dice, no, mm, en mi historia Morgana es la protagonista, vamos a ver toda la historia del rey Arturo, los caballeros y bla, bla, desde su óptica, y en esta novela la maldad, el enemigo, no es algo externo, es un poco como enterramar, está dentro de las personas. La maldad en estos libros es la envidia, es la codicia, mm, son los celos. Y me parece muy interesante cómo en estas décadas que también son de mucha experimentación cultural, digamos entre los 60 y los 80, mm. se empiezan a revertir un poco estos tropos y a explorar otras ideas.
otras Mm, cosas distintas. Y hay que decirlo también, en buena parte por escritoras, por mujeres. Mm. Sí, a ver, también es verdad que la literatura fantástica, más o menos por esta época, en los 60, 70, 80, son muy pocos las autoras, tanto en la fantasía como en la ciencia ficción, que salen. Si empiezas a ver lo que serían los premios Nebula, los premios Hugo, que se consideran en el mundo anglosajón por lo menos lo más importante, es muy raro, prácticamente es muy difícil que encuentres mujeres. Creo que la gran excepción sería precisamente Úrsula K. Le Guin, ¿no? Y poco más. Mientras que sí, conforme van pasando las décadas, sí que van optando, siendo nominadas y recibiéndose estos premios más mujeres. mm, Pero ¿hasta qué punto eso es un reflejo de la cantidad de mujeres que había escribiendo o claro. de la intencionalidad que había detrás de los jurados, detrás de quién conseguía el Hombre, premio, etcétera? Al obviamente final, hay una parte de agenda que tienen los propios editores que es bastante importante. Una cosa de la que, por ejemplo, Leguín se quejaba un montón, que entra en este día de las agendas y de lo que hacen las editoriales, es que ella creo que en el mundo de Terramar prácticamente todos los personajes son de piel oscura. Hay una excepción, que sería una civilización que se dedica en buena medida a la piratería y este tipo de cosas, que son blancos y que podríamos decir que tienen inspiración con los vikingos y que hasta cierto punto se les describe un poco más como salvajes. Pero la inmensa mayoría de los personajes en estas novelas son de piel oscura y durante 3 4 décadas, cuando hacían portadas y te mostraban al protagonista, a Gavilán en las portadas, te lo ponían como una persona caucásica. Y era pero algo eso que suele y pasar. era algo que a ella le reventaba, porque ella decía, si yo hice que los personajes fuesen de piel oscura precisamente porque no era normal que se hiciera, ¿por qué Mm, me estás jodiendo de esta manera? Pero es una putada, la verdad. Pero luego, además, hoy en día se sigue haciendo con por ejemplo, Brandon Sanderson en La Chiva de las Tormentas, que son personajes más asiáticos y morenos, eh, por cómo está, por cómo es su etnia y demás. No solo en las propias portadas, sino los propios fans, que eso es lo que a mí me pone un poquito más triste, los dibujan pues eso, como pues el típico héroe de siempre, blanco, rubio, que es lo que estábamos hablando antes, que siempre ha sido el ideal de la épica, ¿no? En el imaginario colectivo siempre es ese tipo de héroe. Luego, además, como estáis hablando antes, en estos años sí que se evoluciona bastante. Podría ser como, por así decirlo, la segunda fase, ¿no? De lo que podríamos hablar aquí de la fantasía un poquito más moderna. Sí que es cierto que se rompen con muchos, pues intentan desgajarse del tropo del bien y el mal, como siempre se había visto, ¿no? Hasta ese momento, en buena parte mujeres, como ha dicho Carmen, aunque luego sí que es cierto que en el tema de jurados y demás, pues eso, la historia no les ha tratado bien, pero eso no implica que no existiesen y que no hiciesen sus cosas. Sí que es cierto que, por ejemplo, Eric de Melniboné también, pues con ese, lo que podía ser ese prototipo, esos primeros pinitos en lo que luego sería más tarde conocido como el Grimdark, ¿no? Sí. Eh, ¿No? Escrito por Michael Moorcock, pues sí que es cierto que se podría, pues eso, podríamos ver cosas más distintas, pero eso no Sí. significa que no haya obras que sí que tuviesen un tono continuista, ¿no? Por ejemplo, la historia de Interminable sigue teniendo esa nada, ese mal externo que ya no está dentro del protagonista, que podría ser, pues eso, se puede comparar perfectamente con el Señor Oscuro, si bien es cierto que no es una figura, pues eso, humana como tal, pero sigue siendo algo que no diría, no diría que es divino, pero es algo, pues es un concepto del Bueno, propio Melkor. yo la estrella interminable, el tema de la nada, creo que es una cuestión peliaguda. Yo, por ejemplo, cuando la leí más de chiquillo, sí que la veía como un mal completamente externo, pero cuando luego veía, leyéndola de más adulto, el efecto que tenía esta nada en los personajes era muy parecido a lo que podríamos considerar una Sí. depresión, algún tipo Mm. de trastorno mental de este tipo. Y eso lo volvía bastante más aterrador.
Y aunque la primera mitad del Historia Interminable sí que es una obra muy continuista, creo que lo que hace la Historia Interminable, una vez Bastian entra en el mundo de fantasía, te rompe por completo este arquetipo del héroe tradicional que tenemos, ¿no? Que él intenta de algún modo cambiarse a sí mismo para convertirse en este arquetipo de héroe y lo único que hace es embarrar y ir a cada vez a peor y prácticamente está a punto de destruir el propio mundo de fantasía al intentar ceñirse esta figura del héroe tradicional. Entonces, es como que tienes ahí dos historias, tienes la trampa con la que te atraen, el cebo para que te leas el libro, y luego de repente te suelta todo. Entonces es una situación un poco esa. De mi opinión, de mi punto de vista, ya digo. No, sí. Y bueno, yo quería mencionar, a raíz de un poco de lo que has hablado de... es que el nombre a mí me he puesto un poquito también. El de Melniboné. Vale, bueno, hay un artículo de Carlos J. Guren que dejaremos en la descripción, intentaremos enlazarlo porque está muy chulo. Pero esta es una obra que se encuentra ya a medio camino entre esta evolución, este distanciamiento del Señor de los Anillos y todos sus derivados, pero sin llegar a salir del todo, porque sí que esta obra, por ejemplo, te entra más en lo que podríamos considerar fantasía épica oscura, empieza a ahondar en este concepto del antihéroe, pero cuando ves ciertos aspectos de la ambientación sigues encontrando en ellos rastros bastante tolkienianos, podríamos decir. Pero bueno, al final, pues muchas veces la evolución, ¿no?, de estas cosas pues son pequeños escalones que se van subiendo poco a poco hasta que vas creando algo completamente diferente. Sí. Sí, yo creo que está claro que esta obra del Eric de Melniboné sentó un precedente, digamos. Sí. Y de hecho, si queréis hablar, pues eso, de lo que sentaron obras como pues el Cuarteto de Terramar o Eric de Melniboné, podríamos ir ya a cómo estaría la fantasía a día de hoy. Las obras un poquito más, quizás no Sí. tanto del 2000, sino de los 90, porque sí que es cierto que las obras que se popularizaron más tarde estaban escritas sobre todo en los 90, La Rueda del Tiempo, por ejemplo. También hay que tener en cuenta en ese aspecto que en lo que sería en España la literatura fantástica nos llegó con bastante retraso. Sí. Creo que El Señor de los Anillos sí que nos llegó un poquito antes, pero prácticamente hasta la transición, hasta finales de los 70, primeros de los 80, muchas obras no llegan aquí. Muchísimas obras no llegan aquí. Entonces, pues sí que es verdad que en ese aspecto como que tienes que hacer un esfuerzo, ¿no?, para recuperar ese tiempo perdido y que fue llegando prácticamente todo de golpe, claro. Y tú igual te llegaba la Bestia Rabal con las novelas de Dragonlance, con los primeros de la Rueda del Tiempo te llegaban prácticamente unos poquitos años después y que, bueno, ahora la situación pues estaba normalizada, pero nuestra percepción también es distinta a la que puede tener el mundo anglosajón, en el que a lo mejor pues este momento ya obras como, yo que sé, Canción de Hielo y Fuego, La Rueda del Tiempo, pues empezarán a popularizarse mucho antes. Sí, yo creo que en cualquier caso ahora mismo tenemos un panorama bastante rico. Se escribe mucha fantasía, se escribe fantasía muy buena. Y creo que además hay una diversidad clara de propuestas. Considero que precisamente los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI han supuesto a nivel cultural una revolución bastante evidente. Estamos empezando a querer leer, escuchar, ver historias distintas, cosas que no nos hayan contado antes. Y eso da oportunidad a que se hagan cosas muy diversas, sin robarle tampoco su huequito a otro tipo de propuestas más tradicionales, entre comillas. Sí, de hecho ahora mismo un poco, ¿no?, las dragonadas que se llaman estas novelas más inspiradas en dragones y mazmorras, que durante 15, 20 años era como, aparta, quítalas de mi vista. Como que se están recuperando, se está reeditando ahora prácticamente lo de Dragonlance y Reinos Olvidados. En televisión tenemos, por ejemplo, Vox Machina, que al final es una partida de rol súper desenfadada y súper divertida. Y no, es como que ya hemos pasado ese periodo, ¿no?, de tal vez de ruptura con lo anterior, de por favor, necesitamos avanzar, dejad de hacer esta basura. Y ahora es como, bueno, venga, a lo mejor me pasé. A lo mejor me Puede que sea una basura, pero es mi basura. Pero es mi basura. Sí, yo estoy de acuerdo.
a mí a raíz un poco, y ya tal vez dejamos ¿no? estas obras más continuistas, una obra que me gusta mucho, que quería mencionar también era la novela de Spider-Light, de Tchaikovsky creo que se llama el autor, pero es que estos nombres me gustan también, que es una novela que en un principio te trata de una forma muy clara esta relación contrapuesta entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, que es tan típica a lo mejor pues, de los Anillos o que podría haber en estas Dragonadas. Y hace algo muy interesante, porque la estructura de la novela sigue en buena medida lo que sería El Señor de los Anillos. La novela empieza con los protagonistas entrando a un bosque, buscando el conocimiento para poder acceder a un pasaje secreto que te deja prácticamente en la puerta de atrás del Señor Oscuro, casi como lo que sería la guarida de la araña, ¿no? Y las escaleras estas de piedra. Pues lo que hacen en ese momento es que llegan a ellos, el protagonista, el personaje del que es el primer capítulo, es una araña, que técnicamente sería una criatura de la oscuridad, y ves cómo este grupo de aventureros que está accediendo al bosque para conseguir esa información se abre paso a sangre y fuego, exterminando a las arañas del mismo grupo del que forma parte este protagonista, y prácticamente amenaza a la madre de todas estas arañas para que le dé esa información, o si no, pues el bosque se va a tomar por saco, lo queman todo y lo destruyen todo. Y es una novela que de forma muy clara te establece esta dicotomía entre el bien y el mal a la hora de lo que dicen los personajes, incluso la forma en la que te describe las normas del propio mundo, te hacen hincapié en eso, pero tú conforme vas leyendo vas notando una desconexión cada vez mayor al comparar lo que te están contando con lo que tú estás viendo y con el juicio moral que tú puedes realizar de las acciones que hacen los personajes, ¿no? Y esa situación da lugar a momentos muy incómodos. No es una novela que sea muy gráfica en cuanto a violencia y eso, violencia, tema de violencia sexual, todas estas cuestiones, pero sí que te genera una desconexión brutal entre lo que estás viendo y lo que te está haciendo sentir eso. Y eso pues finalmente va creciendo esa sensación hasta que finalmente explota en las últimas páginas, y no voy a decir más. Pero creo que es una novela muy interesante, como una pequeña, digamos, enmienda a la totalidad de todas estas cuestiones, que hace cosas muy chulas, aunque mantenga esa estructura, ¿no? De aventura clásica, casi rolera, con un grupo de aventureros que quieren salvar el mundo contra el Señor Oscuro. Y pasamos a propuestas que reforman estos arquetipos. No, sí, pero si no recuerdo mal, o sea, bueno, podríamos hablar de otras, también de otras novelas, no, La Corte de los Espejos. La Corte de los Espejos de Concha Perea, yo me lo leí creo que hace un par de años, y por lo que recuerdo también es bastante continuista, en el sentido de que nos plantea tropos clásicos, pero igual que en el caso de Spider-Light, sí que es cierto que le da un pequeño girito a las cosas, y bueno, al final creo que es importante mencionarla porque Concha Perea es una autora española. Normalmente cuando hablamos de fantasía solemos hablar de fantasía en inglés. Y pues bueno, friendly reminder de que hay fantasía en castellano muy buena. De hecho, creo que es el momento de hablar de otra obra de fantasía contemporánea que acaba de salir hace muy poquito. Bueno, este es el momento, vale, Es pues tu lo que momento. comentaban es, ¿vale? Esta novelita, La bendición de Vivian, que es una novela de fantasía que transcurre su mayoría en una posada. En algunos aspectos podríamos decir que es continuista, porque hay cosas que sí que beben no de estos estereotipos clásicos de las posadas, teniendo de especial el hecho de que el protagonista es el posadero. Es el posadero, es un personaje que estuvo toda su vida trabajando como mercenario, que se harta y decide abandonar pues, sus armas para dedicarse a su auténtica pasión, que es la cocina. Y nada, ¿Y qué pues la novela cocina? la cocina, y cocina muy bien. Ujú. Y bueno, pues la historia te va entrelazando la historia de Luke y la historia de Gwen, que es la coprotagonista, que es quien está trabajando allí como camarera. Por su forma de hablar, de actuar, parece que es una persona que es de clase alta, y también en algunos momentos Luke le ha parecido que sabe hacer magia, pero ya no quiere soltar prenda, ni quiere decir quién es, ni de dónde viene, ni nada. Entonces, pues mientras los dos personajes se van relacionando, van un poco dejando caer sus armaduras y van
abriéndose un poquito el uno al otro. También pues se van desarrollando historias paralelas de los distintos huéspedes que visitan la posada a lo largo de los meses de otoño e invierno. Y bueno, pues una serie de misterios también que hay alrededor de la posada, como un bosque encantado, con el que Luke parece tener algún tipo de relación, pero no se sabe exactamente por qué, y con una criatura sobrenatural que se asentará en los alrededores en los meses de invierno y que va a estar acechando a los alrededores de la posada. Entonces, pues sí que tomo en varios momentos pues tropos que podrían ser clásicos, intento darles un giro y en muchas ocasiones sí que intento también humanizar un poco, ¿no?, estos tropos para que no sea lo mismo de siempre. Yo ya la he leído, creo que me duró una tarde, no me acuerdo exactamente, pero aparte, a ver, yo leo muy rápido y tampoco es muy Sí. larga la bendición de Vivian. Mm. Y la gocé como una enana. O sea, te doy toda la razón, estoy totalmente de acuerdo en que utiliza cosas que resuenan familiares, pero por otro lado sí que le da ese girito y sobre todo lo que a mí más me gustó de la bendición de Vivian es esa sensación muy cozy, muy acogedora, muy calentita, muy agradable. Es una Sí. novela que además ahora que hace mal tiempo apetece leer en la mesa camilla con un gato en el regazo y una taza de té. 10 de 10. Muchas gracias. Yo también me lo estoy, o sea, estoy en ello, en leérmela. Y para no destripar nada de la novela, decir que parece una tontería, pero la maquetación del libro y la Sí. encuadernación es preciosa. O sea, es un libro precioso, la verdad. Eso, Pero eso Ahora sí también es un plus. Se nota que se ha hecho con sí, mucho cariño y mucho mimo. con mucho cariño. Y vale, O sea, es increíble. si Me parece tienes precioso. en la novela, la novela transcurre en otoño e invierno y una de las cosas que hice para marcar ese progreso de las estaciones es que, bueno, tienes ese principio de los capítulos con los árboles en los que vas viendo esa evolución. Al principio pues tienes más hojas, las hojas se van cayendo, llega el invierno, la nieve queda apoyada en las ramas, luego a lo mejor pues se funde y desaparece, un poco para reflejarlo. No así mucho. que os dejaremos el link por algún lado y si Mm. queréis, Sí, en serio, no es porque sea de Raúl, es una muy buena novela. Muchas gracias. está muy guay. Y bueno, siguiendo un poco con el panorama de la fantasía contemporánea, Sí. en este sentido, pues tenemos otras propuestas que, un poco como el caso de la bendición de Vivian, ¿no? Cogen estos tropos clásicos, le dan un twist, le dan una vuelta y reforman un poco esas ideas clásicas. Aquí, pues, obviamente, estando donde estamos, creo que el mayor ejemplo que podemos decir es la rueda del tiempo, que Sí. está a medio camino de todo en muchos sentidos, no Mm. solamente en esto, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, ya en el episodio anterior del podcast estuvimos hablando un poco, ¿no?, de cómo a Jordan le gustaba mucho coger estos arquetipos y estos estereotipos de la literatura fantástica, incluirlos, pero con un giro que lo hacía mucho más interesante. Mm. O sea, al final, no por nada se le considera el puente de la Sí, literatura fantástica Mm. entre lo clásico y lo moderno. O sea, Sí, 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 ya es sabemos una que novela que tiene esa gran luz, esa gran mm, oscuridad, podríamos decir, pero sí, que luego está a la hora de manifestarse, ¿no? La lucha interna de los personajes sí que se mueve bastante más con los grises. No hay una concepción de la tentación, digamos, que sea tan estrictamente cristiana como la que puede tener el anillo único con los personajes, mm, podría bueno, considerarse la bueno, locura, bueno. quizás, Sí, sí que la hay. Lo que pasa es que como, tú, Raúl, quizá no has ¿o llegado qué? todavía. ¿No? y de hecho, espera, estás hablando de M, ¿verdad? De, Sí, sí, yo creo que sí, se puede puede ser él. considerar que sí Sí, que hay ese componente de sí, tentación, de atraer hacia el lado oscuro, digamos. Lo sí. que pasa, Pero en claro, todos los personajes se manifiesta de una forma tan Más bien en parecida Rand, o... no. más bien en Rand, Mm, en el protagonista, que al final es quien tiene, pues eso, el futuro, ¿no?, en Mm. sus manos. Sí. Pero sí que es cierto, y sobre todo con Rand se ve, que no es tanto, ya no, el bien no es algo tan, no es algo, o sea, el bien y el mal no son externos, el bien y el mal pueden estar dentro de cada personaje, y hay veces en los que, pues eso, en la rueda del tiempo los personajes sufren, los personajes cambian, el bueno no termina siendo un poco malo, pero incluso, aunque la luz
y el bien sí que es cierto que sí, son externos. Yo diría que conviven a la vez, ¿no? O sea, está este concepto del oscuro, del mal, como fuerza, como algo externo, pero a la vez existe el mal dentro de cada personaje. Mm, Y se mezcla el hecho de que las facciones que podrían ser más, o sea que, por ejemplo, los hijos de la luz o facciones más que se supone que tendrían que ser del bien, al final, debido a estos conflictos internos, debido a este mal intrínseco dentro del propio ser humano, pues cometen actos que terminan ayudando a ese mal externo que es la sombra. mm. Y con Normalmente. lo que estamos hablando no queremos decir en ningún momento que no haya grises en El Señor de los Anillos, porque los hay. Hombre, No, claro. Y es una novela muy rica. A ver, están los Eh, puertos grises, claro, están los magos grises, sí, claro, hay bastantes más cosas y perdón. seguramente que si te alejas de lo que sería la obra más conocida y empiezas a entrar en todos estos apéndices y demás, pues puedes encontrar otras cosas. sí. Lo que pasa es que al final un poco lo que se filtra y lo que llega y lo que se traduce, Mm, digamos, esta gran historia sí. de bueno contra malo. Mm, Otra propuesta así que también reforma un poco estos tropos, que a mí personalmente me gusta mucho y que considero que no es muy conocida, es El ciclo de la puerta de la muerte, que es una saga de 7 novelas que escribieron Margaret Weiss y Tracy Hickman, que son especialmente conocidas por las novelas de la Dragonlance. Y El ciclo de la puerta de la muerte al final es una historia que está medio... Sí, es fantasía con algunas cosas que pueden recordar un poco a la ciencia ficción, incluso elementos tecnomágicos, etcétera, donde sí que hay un mal, pero ese mal no es relevante para la historia. Mm, Realmente se trata de una historia, no voy a contar spoilers ni nada, y no voy a decir mucho de qué va, pero la historia no se trata de derrotar al mal, se trata de arreglar el mundo, mm, porque sí. es una historia en la que el universo está roto, nadie sabe por qué, nadie recuerda por qué, y de algún modo hay que desentrañar qué es lo que ocurrió en el pasado y solucionarlo. sí. Y Mm, ese mal solamente está ahí latente, de lejos, y si llega a aparecer en algún momento, se soluciona porque literalmente lo hizo un mago. sí, que no es el foco ni es el No, objetivo principal Claro. hacerle frente. Vale. Yo creo que dentro de las propuestas reformadoras va a haber demasiados como para nombrarlos a todos, pero creo que también sería interesante hablar de todo el tema de los retellings, que ahora mismo están bastante de moda. Tienes retellings de lo que podrían ser mitos más clásicos, por ejemplo, las obras de Jennifer Saint, me parece que sí, creo que es Jennifer, que ha hecho retelling sobre Ariadna, sobre el mito de Electra, por ejemplo. Tienes a Madeline Miller también con los que ha hecho, siguiendo la línea de la mitología griega, de la canción de Aquiles y de Circe, que el de Circe sí que es una reescritura considerable del personaje, aportando una perspectiva más fresca y precisamente sacudiéndole, ¿no?, de ese papel de personaje secundario que está para tentar Odiseo, de que se quede y pase de su mujer y de su país y de sus cosas. También tenemos muchos retellings que podríamos considerar de cuentos de hadas, del mito artúrico. Hace poquito salió la novela de Lanza, por ejemplo, que yo no la he leído, pero por lo que me ha comentado que lo ha hecho es espectacular y son un poquito más de 200 páginas. Y también, incluso sin hablar estrictamente de retellings de obras concretas, sí que está habiendo bastantes autores que están tomando elementos de las mitologías, de los cuentos de hadas. A mí Gaiman me encanta en este aspecto y les da un giro que tiene como objetivo, de algún modo, digamos que actualizarlos un poco, sacudirles, ¿no?, un poco ese contexto histórico que puede haber envejecido regular para crear obras que mantengan esa universalidad que tienen los cuentos o los mitos, porque si seguimos hablando del ciclo artúrico, si seguimos hablando de Caperucita Roja, si seguimos hablando de todas estas cosas en el siglo XXI es porque un componente universal muy grande hay. Pero sí, es verdad, pues cambiando un poco el contexto para que sean más Mm. actuales. yo precisamente de Neil Gaiman hay una obra que me gusta muchísimo que es Stardust. Me parece Sí, maravillosa. Sí, Que además es el cuento, es un cuentecito. sí.
Que Sí, está Es, genial. es un cuento de hadas, literalmente, Sí. hasta el final, que es la cosa de más cuento de hadas que te pueden echar a la cara. Y que si Sí. no vas leyéndolo con esa idea de que tienes un cuento de hadas moderno en las manos, puedes ver el final y decir, pues vaya sacada Sí. de ninguna parte, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho, sobre todo lo que son los dos personajes protagonistas no me gustan a lo mejor tanto porque son más arquetípicos, pero los secundarios son Sí, maravillosos. La familia esta de príncipes que están Sí. peleando sí, por el es trono y que genial. luego están por detrás, digamos, los fantasmas de los príncipes que mataron ya en esta lucha por el poder, como observándolo en plan de espectadores, es algo que me encanta. Yo adoraré Mm, siempre muchísimo al Capitán Shakespeare. O sea, me Sí, parece un Sí, personaje alucinante mm, que merece su propio spin-off sí, ojalá. porque es muy guay. Las brujas también. Sí, sí, no hay nada más clásico que unas brujas que van a devorar el corazón de... Bueno, no vamos a decir De, spoiler por si alguien no lo ha leído. sí, de Pero Alien. es una cosa súper clásica, súper manida y sí. qué fresquito parece cuando lo narra, ¿verdad? Mm, Para mí Gaiman tiene corazón de cuentacuentos. Más que de novelista, yo creo que tiene corazón de cuentacuentos, que tiene novelas muy chulas, pero que es un poco eso, ¿no? Es el hilo conductor, es ese deseo de tomar las cosas que ya existen y Mm. cambiarlas. Ahora que estamos hablando de Gaiman, sí, permitidme que me vaya un poquitín más adelante, si no me cortáis, pero me gustaría hablar de su colaboración con cierto escritor llamado Terry Pratchett y también Sí, hablar en general de Terry Pratchett, porque no se le puede no nombrar al sí, mundo no, geek y demás. En este además caso, que es súper rico. Terry Pratchett es un autor súper rico y aunque parece que lo que hace es jiji, estamos aquí de risas, luego tiene muchas de sus obras sí, unas una referencias, sátira, Unas una sátira críticas muy sí, chulas. mm, O sea, y es verdad, bastante profundidad. es verdad que de Mundo Disco he leído bastante poco, solamente he leído Ritos Iguales y Guardia Guardia, Sí. pero ya yo, con eso fue como, uff. Y la verdad es que no sé por qué no he leído más, pero no será por falta de ganas. ¿Quieres yo, alguno? Tengo 8 o 10 aquí en la estantería, te los mando a casa para que te los lees. yo me gustaría recomendar Dioses Menores, que habla mucho Sí, de... Habla, yo creo que precisamente pues eso, yo creo la maldad en las personas. Creo que es un libro que trata mucho sobre cómo algo pequeñito puede influir en algo, pues puede influir de una manera muy grande en otras personas, como lo que, lo verdadero, algo, o sea, pues eso, que una sola persona que cree de verdad en algo puede cambiar el mundo y no sé, es un libro muy bonito y a mí, no sé, yo lo mm, recomiendo. Está muy sí, de hecho en Dioses Menores se ve un poquito también el germen de lo que luego sería American Gods, que es de Neil sí, Gaiman, por ejemplo. También es eso que me quería comentar que Terry Pratchett al final como hace comedia a veces no nos damos cuenta de la profundidad y de la cantidad de cultura que tenía ese hombre, que por ejemplo tienes, si que a lo mejor el color de la magia, la luz fantástica, que son los primeros, te beben más de la literatura pulp, hay muchas referencias a dioses primigenios, hay referencias a Conan el Bárbaro, hay referencias a fantasía clásica a porrón, pero por ejemplo en Brujerías, que es una novela que tiene de protagonistas a tres brujas de cuento con mucha cabezonería, que además las brujas, la mayor parte de su magia no es simplemente que hagan magia, es que son lo bastante cabezonas como para que decir, esto va a pasar así y pasa. Pues es un libro, por ejemplo, que tiene muchas referencias a lo que sería la obra de Shakespeare. Sin ir más lejos, uno de los protagonistas acaba, no el protagonista de la primera línea que serían estas brujas, pero hay un personaje importante que acaba trabajando en un teatro, que están construyendo el teatro para luego poder presentar estas obras de teatro en su teatro, todo este juego que se hace con el reino, la muerte del anterior monarca, que luego vuelve como espíritu, recuerdo un montonazo a Macbeth, y es un autor que es súper versátil, porque tienes eso, en Eric tiene referencias a la Ilíada, a la Divina Comedia, a un montón de cosas, y te lo irá súper bien y te lo irá muy fino. Y a lo mejor una novela a ti, por tus propios gustos e intereses,
no te engancha tanto. A mí Brujerías no es la novela que más me ha gustado del mundo del disco, aunque reconozca su riqueza, pero cuando encuentras una que te habla de cosas que a lo mejor son más de tu campo de interés, pues claro, es que lo estás viendo y dices, ¿cómo hila? ¿Cómo hila? Y ahí entra de todo. Incluso Guardias que ha leído Carmen, te entra más un poco en lo que sería, casi sería como un Brooklyn Nine-Nine, Sí, pero sí, sí, medieval. sí. No sé, yo de Pratchett, por lo poquito que he leído, es un poco... Sí, sí, eso es lo que tú consideras literatura fantástica. Vale, pues Mm, voy a presentártelo como una sátira, todo. O sea, sí, me voy a pasar por el forro de los huevos, perdón por la expresión, todo lo que creías saber sobre literatura fantástica y te voy a contar una historia totalmente distinta, pero que es literatura fantástica. sí. De hecho, Guardias es una novela que yo creo que es un punto de partida que se recomienda bastante. Yo, sobre todo, es un punto de partida que recomendaría a lo mejor a gente que sea bastante de novela policíaca, si no ha leído nada del mundo disco, si le gusta. Ritos Iguales también me parece un punto maravilloso de partida para este autor, sobre todo si vienes más de la literatura fantástica y eso, por cómo te hace una especie de crítica, ¿no?, a estos señores barbudos que practicaban la magia y que llevaban poblando la fantasía durante un montón de tiempo. Y lo hace desde los ojos de una niña, que la niña le están diciendo los magos que ella no puede inscribirse en la escuela de magia. Y ella pues lo ve con los ojos de una niña pequeña y dice, ¿por qué? Si es que las excusas que me estáis diciendo no las entiendo, es que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así está. Y es también divertidísima, súper Mm. interesante. Luego otras propuestas que también son bastante rompedoras. Es que si no nos quedamos hablando del mundo disco Sí. hasta las tantas. No podemos no hablar de ese gran auge de lo que se ha venido llamando el Grimdark, esta fantasía más sí, oscura, donde todo el mundo lo pasa muy mal, donde normalmente el componente mágico suele ser un a poquito. veces bastante bajo o quizás no es el punto focal de las historias, donde siempre hay pues como mucha miseria, mucho sufrimiento, en fin. Yo siempre me acuerdo de, creo que es Abercrombie, era Abercrombie en, no me acuerdo en cuál de los libros de la primera ley, que se refieren a la muerte como la gran niveladora, ¿no? Pues eso es un poco el Mm, Grimdark, que pone a todo el mundo al mismo sí. nivel que suele Ah, ser el vale. subsuelo. Sí, de todas maneras, yo creo que a veces el Grindark no es tanto que la magia no sea tan poderosa como bien puede ser en la fantasía épica, sino que su importancia en la historia, independientemente de la escala de poder, se desdibuja y prestan más atención a otros aspectos. Por ejemplo, recordemos que en Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo, tienes dragones, tienes zombies congelados sacados de la mitología nórdica, tienes una señora que Mm. invoca al dios del fuego y resucita gente, y tienes un montonazo de cosas que si no, que podrías perfectamente con esos componentes escribir una obra de fantasía épica más tradicional. Pero todos estos elementos, al final de algún modo, como que se desdibujan porque el foco no es eso. Mm. Y tú puedes saber hacer magia, pero a lo mejor en una corte no es lo más útil que tienes. O a lo mejor en un campo de batalla, no solamente el campo en el que transcurre la gran batalla, sino también es todo lo que pasa antes. Las racias que pueden hacer para destruir los campos de cultivo, que vayan asaltando los pueblos en busca de comida y los entretenimientos más crueles que puede buscar la humanidad, ¿no? Entonces, pues es eso, que no tienes por qué hacer una novela que sea tan pegada, digamos, a la realidad para que sea grimdark, pero sí que tienes que poner la magia en un papel, digamos, más secundario y que no resuelva las cosas. Ujú. Yo creo que en este caso también la magia, igual es una tontería, pero se utiliza a nivel narrativo. Me explico. Mm, En Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo, no deja de ser una historia, o sea, digamos que te muestran la política, todos estos conflictos más bélicos y más normales, mientras lo que de verdad es importante y lo que de verdad ocurre, que es algo a nivel mágico, te ocurre por detrás. Y cuando es importante y cuando te va a tocar a tu puerta y a joderte vivo, perdón por la expresión, pues esto deja de tener tanta, ¿no? La política y demás deja de tener tanta importancia y te centras en mm. lo más mágico, que ya es un poco tarde, ¿no? Para los protagonistas. Y luego Claro. incluso también, bueno, dime, perdón.
No, iba simplemente a añadir que al final Canción de Hielo y Fuego es un mundo que muestra los efectos disruptivos que tiene la magia cuando está regresando al mundo, porque vienes de un periodo de varios siglos en los que ésta había ido como bajando, prácticamente había desaparecido y más o menos en el momento en el que empiezan las novelas vuelve a resurgir y empiezan a adquirir más poder religiones, personajes que habían visto muy desdibujadas sus capacidades en los últimos siglos. Pasa algo parecido con Abercrombie, ¿verdad, chicos? Chicas. Bueno, Abercrombie en la primera ley el tema es que directamente la magia es muy débil. Entonces, aunque Hmm, en la primera ley sí que hay un hechicero, un gran mago, no tiene Mm, barba blanca, parece un carnicero literalmente. hmm. Hay un gran mago, pero claro, ese gran mago no es omnipotente, porque la magia está en la última. El mundo se está sí. modernizando y todo se va un poco a la mierda. Así funciona también un poco la saga de Geralt de Rivia, que estaría también ahí, es fantasía épica, es grinda, te juega también bastante con los tropos, cambiándolos, porque aunque en los juegos y la serie de televisión esto se desdibuje, pero en los libros te dan esa sensación de que los brujos, entre los cuales forma parte Geralt, que son fundamentalmente cazadores de monstruos, son de algún modo una reliquia de otra época, porque cada vez hay menos monstruos. Cada vez hay menos monstruos, cada vez hay menos magia, da esa sensación de que el mundo está cambiando y que va a dejar estas cosas atrás. Y entonces mucho de esto son también las reflexiones de Geralt acerca de estas cuestiones, esa sensación de ser un personaje innecesario y que no tiene nada que aportar a este mundo nuevo. Y también te incluye profecías, también te incluye razas que podríamos considerar más tolkienianas, como por ejemplo elfos, enanos y tal, pero te ofrece una perspectiva bastante distinta de ellos, ¿no? Por ejemplo, tienes la decadencia de los elfos, tienes también mucho racismo, como las civilizaciones humanas tratan a estas civilizaciones no humanas y a veces también es unos libros en los que aquellas personas, aquellos seres que te parecerían peores y más monstruosos, luego son los que demuestran una mayor humanidad que aquellos que pensarías que iban a ser más nobles y a mostrarla. Que también es un componente del Grimdark, que a veces en el Grimdark el bien viene de quien menos te lo esperas. También yo Que por lo que recuerdo, si no recuerdo yo mal, en los libros de The Witcher, de Sapkowski, beben mucho también de los mitos artúricos, ¿verdad? Y sobre todo en sí. las últimas novelas vas cada vez viendo más las influencias artúricas. Sí. Luego otro subgénero, digamos, que ha surgido hace relativamente poco tiempo y que está recibiendo bastante popularidad y que pues, es refrescante, es todo el tema del afrofuturismo, el afrojujuismo, el Sí, afrofantasy. Toda esta novela de escritores y escritoras que tienen sus raíces culturales en África y que Mm, nos cuentan historias que pueden pertenecer al género de la fantasía, pero siempre con una perspectiva distinta. sí, Am, y que normalmente son rupturistas no solamente por los contextos en los que aparecen, los que desarrollan las novelas, sino también en cómo desarrollan esas historias. O sea, pienso, por ejemplo, en Nnedi Okorafor, que es de mi escritora favorita, o en Nora Jemisin, que también es una grandísima escritora que ha ganado precisamente el Hugo y el Nebula no sé ni cuántas veces con la trilogía de la Tierra Fragmentada. Y son autoras en las que todo esta visión de lo bueno y lo malo se dibuja totalmente hasta el punto en que es totalmente indistinguible. O sea, tú mm, te lees la Tierra Fragmentada y dices, vale, ¿quiénes son los malos aquí? mm, ¿Quién es el claro. enemigo? El Que enemigo, esto, al final, esta idea de que no hay ni buenos ni malos tampoco es exclusiva del Grimdark. El Grimdark sí que claro. tiene este componente, pero lo que lo diferencia fundamentalmente de otros subgéneros de la fantasía es precisamente esa crueldad que es prácticamente generalizada. Tú puedes hacer sin buenos ni malos una obra de fantasía que no entre necesariamente en este nivel. mm, Sí, yo pero hablando, perdón, solamente quiero hacer un apunte. Por ejemplo, en la obra de ¿Quién teme la muerte? De Nnedi Okorafor. Mm, mm, A mí me gusta mucho recomendarla porque es una pedazo de novela, pero lo advierto desde ya no es para todo el mundo,
porque es una novela bastante dura a nivel de contenido. Es una especie de medio retelling fantástico del conflicto étnico de Darfur, donde pues la historia que se te presenta es una historia de una guerra, literalmente, una guerra racial, étnica, con escenas durísimas, escenas de violaciones, de infanticidio, etcétera, etcétera. Y donde la idea que tú tienes al principio de, bueno, esto es una guerra étnica, con lo cual la otra etnia son los malos, pero toda la novela te la va subvirtiendo poco a poco. Es decir, no, el concepto de conflicto es lo realmente malo aquí. Entonces, es una novela que a mí me marcó muchísimo, de verdad, porque además fue lo primero que leí de ella. La gente suele empezar con Vinti, que es una novela corta. Yo dije, no, me leo esto. Vamos. Aquí hemos venido a sufrir. Y telita, ¿eh? Sí, yo creo que quien esté escuchando esto va a acabar con una lista de pendientes Sí, enormérrima. O sea, al final iremos poniendo debajo en la descripción o donde podamos enlaces para que podáis, sí, y las referencias aquí en el vídeo si podemos también, para que lo tengáis claro. todo localizado. A mí me gustaría volver brevemente, porque no he hablado de ella, se me ha ido, al Grimdark para, si no os importa, para mencionar a Robin Hood, sobre todo para mencionar a una autora femenina de Grimdark, que yo creo que se podría considerar Grimdark, no sé cómo lo veis vosotros, que al final es una historia que es lo mismo, es muy, muy parecido a Abercrombie, a Martin también. O sea, la magia la magia es algo secundario, la magia es algo más, eh, pues eso, más diluido. Incluso yo te diría que también que el propio mundo es algo más, es una mera escena donde los actos pues se pueden, o sea, donde poder ver la historia en sí. Creo que es una historia mucho más eh, personal eh, pues eso, que otras, por ejemplo, que La Rueda del Tiempo, que cosas así, donde es más la épica, el bien contra el mal. Creo que, por ejemplo, en Batírico, la historia de Traspié es una historia suya, es una historia de sus defectos, de sus virtudes, de lo que hizo bien, de lo que hizo mal, de alguien que está roto, en cierto sentido. Y además la presa es maravillosa y me gustaría, pues, también hablar de Robin Hood, simplemente. O sea, que la veáis, que Por, está guay. por cierto, señores de las editoriales, Reediten a Robin Hood, por Revita favor. a Hope, por favor, sí, sí, sí. Me parece curioso como en el Batídico, Traspié precisamente es un poco el prota, el héroe, ¿no? El que tal, Sí, pero luego esto ya decir, está feo, es un mierda. O sea, todo le pasa, todo le sale sí, mal. es un eh, café, tío. pero es esa persona protagonista, ese héroe que está Sí, destinado a grandes cosas, pero no. Porque, porque no. y me gusta mucho precisamente por todo el tema del nombre. Al final, en estas novelas, los que descienden de cierto linaje, ¿no? Noble, es una tradición ponerles un nombre con una cualidad y se supone que esa cualidad va a, o sea, denotar lo que será su vida, ¿no? Y al chaval lo Pues llamaron traspiés. porque Sí, bueno, esto no es spoiler, es lo que empieza en el libro, es un bastardo, ¿no? sí. Entonces, me gusta mucho que precisamente ese nombre y ese... Yo creo que Robin Hood juega con eso de que lo que te llaman muchas veces te lo acabas creyendo y eso influye en la manera en la que eres, en la que te comportas. No quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, Traspié no es el único nombre al que se le da pues a Traspié, ¿no? Al protagonista. Y me gusta mucho, pues eso, ver cómo la manera en la que el mundo le trata influye en la manera en la que terminan pasando las cosas, ¿no? Y pese a que las cosas parezcan mejorar, parezcan ir bien, siempre hay ese traspié eh, que lo manda toda la mierda. Hay muchísimas más obras de las que podríamos estar hablando hasta mañana, Sí, pero no sé si queréis que vayamos ya cerrando. Creo que el programa que hemos dado es lo suficientemente amplio y complejo como para que sea sí, comprensible lo que queremos decir. Sí, yo sí, creo que sí. Y ya, seguro nos hemos dejado un montón de Sí. obras, incluida alguna de la que nos hubiese gustado mencionar, pero bueno, el formato al final es limitado. Y nada, sí.
Si os han gustado este tipo de episodios, que tal vez son un poquito más a brocha gorda, en los que hablamos pues de grandes temas o grandes ideas de la fantasía, pues nos encantaría que nos lo dijerais para ir dándole vueltas e ir pensando en más programas que pudiéramos hacer en el futuro. Hmm. Y poco más, ¿no? Sí, ya está. ¿Doy Pues la despedida? Eh, recordad que podéis comentarnos abajo, que tenéis el enlace a nuestras redes sociales y todo este tipo de Sí, cosas, que nos deis like, sí. que os suscribáis si no estáis suscritos sí. y poco más. Y Poco más, también tenemos un servidor en Discord que se llama el Steading, si bien este está más centrado en lo que sería la rueda del tiempo. Pero bueno, si estáis empezando a leer la saga, si la estáis releyendo, si os gusta, si os estáis planteando empezarla y os apetece rodeados de gente maja que esté familiarizada con la saga para ir teniendo gente con quien compartir vuestro progreso, pues también os vamos a dejar el enlace ahí abajo en la descripción, ¿vale? Pues ya Chao. está. Chao, chao. hasta luego.